Bueno, damos comienzo a la charla. Muy buenas tardes sería, ¿no? Muy buen mediodía. Es un lindo momento porque tenemos hambre. Un poco de hambre ya está empezando a picar. Vamos a estar hablando sobre redes industriales y cómo se pueden llegar a hackear estas redes industriales. No solamente sobre redes industriales, también vamos a hablar sobre infraestructuras críticas y sobre ciudades inteligentes. Y en el medio vamos a estar comentando algunas problemáticas que fueron sucediendo en el transcurso de los años dentro de estas infraestructuras. Nosotros formamos parte de Securetia, somos expertos en ciberseguridad, nos enfocamos en hacer seguridad ofensiva, esto es empezar a buscar vulnerabilidades dentro de los sistemas, así evitamos que un atacante lo haga y la empresa o la organización tiene el tiempo suficiente como para remediarlo antes de que este ataque suceda. Fabián Martínez Portantier, mi socio, y yo, Javier Vallejos Martínez, somos los cofundadores de Securetia. Fabián es experto en ciberseguridad, tiene un libro sobre seguridad informática, es aparte coordinador de un curso, una carrera de seguridad informática. Nosotros venimos de Buenos Aires. Por mi parte, yo soy licenciado y tengo un posgrado en seguridad informática y doy clases en terciario, universitario y posgrado, siempre sobre la temática de seguridad. Bien, vamos a arrancar por algunos conceptos en los cuales quizás algunos ya conocen, quizás otros no, pero para introducirnos. Siendo decimos que un ICS o traducido un sistema de control industrial es un sistema que lo que va a hacer es instrumentar todos los procesos dentro de una red industrial. Si queremos hacer un diagrama dentro de lo que es una red industrial, bastante acotado, vamos a tener, por un lado, lo que se conoce, cuando funciona esto, la red IT, ¿sí? Que es la red más común en donde los usuarios están trabajando constantemente, y por otro lado, la red OT o ICS, que es la red en donde se maneja toda la parte industrial. En donde esta parte de ICS también se subdivide en la parte más mecánica, ¿sí? La parte más donde están todos los artefactos que van a dar al negocio de las organizaciones, por ejemplo podría ser luz, agua, ¿sí? Que van a estar controlados por un PLC. Un PLC es un lenguaje de programación orientado a controlar este tipo de dispositivos. Y por otro lado tenemos la parte de SCADA, que es el sistema que va a estar monitoreando y controlando, supervisando toda esta infraestructura para que nada se vaya de los parámetros normales. Acá hay un montón de falencias que después más adelante vamos a ver dónde un atacante podría ingresar. Bien. Muchas veces se le dice SCADA a todo lo que es control industrial, pero no es así, pero por una cuestión de terminología van a escuchar muchas veces lo que es seguridad en SCADA, en realidad es seguridad en ICS o en sistemas de control industrial, que es un poquito más abarcativo y es justamente todo esto que decía Javier, y SCADA es solamente esa parte. Pero bueno, es cuestión de cómo se lo suele nombrar, así que si en algún momento escuchan seguridad en SCADA, es básicamente lo mismo que esto. Bien, recién les hacía mención sobre distintas, o sea, una red industrial puede ser la fabricación de galletitas, ¿sí? Luz, agua. Hay algunas industrias que son mucho más relevantes para la ciudad. Por ejemplo, luz, ¿sí? Entonces a esas infraestructuras que son, que podrían llevar o a una catástrofe o a que una ciudad pierda un montón de servicios, se las denomina infraestructuras críticas, ¿sí? En donde puede impactar a la salud, ¿sí? Puede impactar a la seguridad, al bienestar. Imagínense si dentro de una planta de energía se para.
¿qué pasa? Toda la ciudad se queda sin luz, ¿sí? Imaginen que en vez de pararse la planta, se sobrecalienta, ¿sí? Eso podría llegar a producir una catástrofe. Bueno, entonces, no solamente las catástrofes se dan de manera natural o por desperfectos técnicos, muchas veces también son provocados. ¿Provocados por qué? Podrían ser provocados por un malware. Un malware es lo que hoy en día, lo que comúnmente se lo llama virus, ¿sí? Si tienen dudas o preguntas, levanten mano y vayan preguntando, no hay problema. Y después nos topamos con esto, con una ciudad en la cual está todo interconectado, ¿sí? Salimos a la calle, tenemos Wi-Fi, el parquímetro directamente lo puedo gestionar desde el teléfono, puedo ir al supermercado y comprar y directamente ya ni siquiera me atiende un cajero. Voy al banco y directamente en vez de ir al cajero voy o a la TAS, que es la terminal de autoservicio, o voy al cajero automático. Esto lo que hace es que ya no sea una ciudad común, sino que son ciudades inteligentes, ¿sí? Una definición que nosotros pusimos de ciudades inteligentes es que esta ciudad lo que hace es automatizar por medio de la tecnología los servicios públicos con el fin de mejorar la vida del ciudadano. La definición verdadera es bastante más larga y rebuscada, pero esta es mucho más corta y da, digamos, el núcleo de que es una ciudad inteligente. Como se darán cuenta, yo voy a estar hablando todo el tiempo y él va a ser el ¿Funciona el acotador. micrófono este que estoy usando yo? ¿Sí? Bien, algunos de los servicios que puede incluir dentro de lo que son ciudades inteligentes, ¿sí? Es la energía, el agua, como ya habíamos hablado. Fíjense que muchos de estos servicios van a ser controlados por estos sistemas industriales, otros quizás no. Gestión de residuos, transporte público, iluminación, control de tráfico, estacionamiento, seguridad y videovigilancia, Wi-Fi y aplicaciones móviles. Todo esto y muchas aplicaciones más es lo que van a terminar haciendo que una ciudad sea inteligente y que pueda brindar mejores servicios a los ciudadanos. Pero, bueno, podríamos llegar a tener algunos inconvenientes. Podríamos tener gente que esté interesada en hackear estos sistemas industriales. Esto, por si no se nota, es la portada de un libro, ¿sí? Que justamente se llama Hackeando Sistemas de Control Industrial. Esto para que se den una idea de que ya hay mucha documentación acerca de cómo atacar redes de control industrial, ¿sí? Como para tener una idea de que esto no es que estamos hablando de cosas que podrían llegar a pasar o que es una teoría. No, ya pasó y ahora justamente vamos a ver de casos reales que pasaron por ahora en otras partes del mundo. El primer caso conocido, un ciberataque sobre un sistema de control industrial, es el famoso Stuxnet. ¿Alguno escuchó hablar de Stuxnet? ¿Nadie? Ok. Bueno, Stuxnet hace unos años ya que se venía diciendo que los precursores de este software, de este malware, este software con contenido malicioso, lo había desarrollado gente de Estados Unidos en conjunto con Israel. En abril de este año hubo un grupo de hacktivistas que lo que hicieron fue identificar que dentro de la NSA, ellos robaron información de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y pudieron identificar el software que provocaba esta red Stuxnet, ¿sí? Entonces, esta sospecha de que podría haber sido la gente de Estados Unidos, ya hay evidencia de que es así. ¿Qué era lo que atacaba este malware? Atacaba las plantas nucleares de Irán, ¿sí? Afectaba particularmente a las centrifugadoras que enriquecían el uranio. Y lo que hicieron fue recalentarlas. Entonces tuvieron que dejar su producción. ¿Cómo entró este malware? La gran mayoría de los malware en estas redes suelen entrar por ingeniería social. Esto que es convencer a un usuario que realice una acción que no está pensado realizar y mete el malware dentro de la organización. En este caso fue un pendrive, ¿sí? Un
pendrive que dejaron tirado en el piso y un empleado de la red lo agarró y lo conectó. ¿Sí? A partir de ahí se infectó la red. ¿Cómo se propagó? A partir de una vulnerabilidad del sistema de Microsoft Windows. Una vulnerabilidad es una falla en el sistema operativo, en realidad en un sistema, ¿sí? La cual podría llegar a ser explotada por algún atacante y podría hasta llegar a tomar el control. En este caso, el fin era Irán, ¿sí? Después esto obviamente tuvo un montón de daño colateral y se esparció por un montón de lados, no solamente fue en Irán donde afectó. A esto se lo conoce como una red botnet. Una botnet es una red que está infectada, muchas máquinas infectadas, con un malware que pueden ser controladas desde otro sistema. Sí, el cambio de paradigma acá, que es lo que tenemos que tener muy en cuenta, es que fíjense que en los dos últimos puntos entró por un pendrive y se replicó usando vulnerabilidades de Windows. Hasta hace algunos años atrás jamás nos hubiéramos imaginado que en una central nuclear íbamos a asociar palabras como un pendrive o Windows, ¿sí? Estamos llevando todo lo que es la tecnología informática que ya conocemos a justamente infraestructuras que son muy críticas, ¿sí? Terminamos permitiendo la masificación de los ataques, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Justamente en las siguientes slides van a ver que el gran problema o uno de los grandes problemas viene justamente por mezclar sistemas que habitualmente son atacados, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Quién no le ha pasado tener un virus en Windows? El tema es que si ese Windows está instalado en una central nuclear, la cosa se puede complicar bastante, ¿sí? Este mismo grupo, ¿sí?, de hacktivistas que les hacía mención se llama The Shadow Brokers. No sé si lo escucharon nombrar, últimamente estuvieron haciendo bastante ruido porque empezaron a divulgar mucho software que usaba la NSA para poder tomar control sobre otros equipos. Y entre ellos, el más conocido fue Eternal Blue, que se lo conoció el malware como WannaCry. Él es mi cerebro. Bueno, entonces, como WannaCry. WannaCry lo que hacía era también, se replicaba por vulnerabilidades del sistema operativo. ¿Se escucha bien? Entrecortado. Voy a usar el otro entonces. Voy a acercar. Guarda con el cable. Bueno. Entonces, Shadow Broker viene exponiendo un montón de malware, ¿sí? En un momento lo quiso cobrar, después lo publicó gratuitamente, después que lo publicó gratuitamente fue que salió lo de WannaCry, y WannaCry terminó impactando sobre un montón de sistemas. Ese es más conocido, más reciente, y quizás de ese llegaron a escuchar, que incluso la gente de Telefónica se vio afectada y tuvo que apagar los servicios, ¿sí? Apagar los servidores y apagar las computadoras. Porque hacía lo mismo, se replicaba por medio de una vulnerabilidad del sistema operativo Windows. Que si bien esto salió en marzo, Microsoft había sacado un parche para corregir esa vulnerabilidad. En mayo se utilizó este malware e infectó todas las máquinas. O sea que si la gente hubiese seguido lo que se llama un patch management, una gestión de los parches de seguridad, esto no hubiese ocurrido. Tuvieron 2 meses para hacerlo y si lo hubiesen hecho se hubiesen ahorrado un dolor de cabeza muy grande. Telefónica y un montón de empresas más. Bien, otro malware que también afectó lo que es una red industrial fue Havex. ¿Sí? Esto fue en 2014. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de 2010? Empezó en 2009, se lo reconoció en 2010. En 2014 aparece Havex, en donde acá sí el foco es sobre la industria, el sector energético, haciendo foco en Europa. Esto tenía 2 objetivos. Por un lado era espionaje industrial. Espionaje industrial es tratar de robar información, ¿sí?, como para poder utilizarlo, para poder encontrar fallas dentro de ese sistema. Y por otro lado, ¿sí?, era tomar control de la planta. A esto se lo conoce como RAT, Remote Access Tool, ¿sí?, a este tipo de malware. Era un malware que permitía tomar control de manera externa.
Otro más reciente, Black Energy, 2015. ¿Sí? Este es de tipo troyano. Un troyano es otro tipo de malware que lo que hace el troyano es embeberse dentro de otro software. Entonces, cuando el usuario ejecuta este software, en la pantalla se le aparece, supongan ustedes, un jueguito, el Tetris, ¿sí? Y de fondo está ejecutándose el malware. Y el malware podría estar haciendo, entre otras cosas, dejar sin luz a parte de Ucrania. ¿Sí? Esto sucedió en diciembre del 2015. Entonces, simplemente por haber ejecutado ese malware, lo que provocó es que parte de Ucrania, una ciudad particular, se haya quedado sin luz. En este caso fue por medio de un PowerPoint. PowerPoint hoy la gran mayoría lo usa. Nosotros no, pero es lo más común utilizar este paquete de oficina de Office, en el cual las presentaciones suelen hacerse por PowerPoint. Bueno, dentro de PowerPoint había una vulnerabilidad que permitía la ejecución de código. Y a partir de eso fue que se pudo tomar control. Este tipo de software era modular. ¿Sí? Modular quiere decir que puede realizar distintas tareas y se pueden ir agregando, quitando distintas opciones. Tenía una que se llamaba Kill Disk. Este Kill Disk lo que hacía era borrar información del disco rígido. Y esto lo que provocaba era que si el sistema se reiniciaba no iba a funcionar más o que las aplicaciones dejen de funcionar. Particularmente apuntaban a software de control industrial. O sea que de esa forma alguien identifica que el malware está diseñado para una, en este caso, red industrial. Esto, fíjense que la mayoría de los malwares terminan atacando el sistema energético, que es exageradamente crítico. Uno no está acostumbrado a pensar en qué pasa si se corta la luz a este nivel. A uno cuando se le corta la luz suele ser en unas manzanas, en un barrio. Esto podría ser que no tenga luz una ciudad directamente. Imagínense toda la ciudad de Buenos Aires sin luz por una cantidad de tiempo indeterminado, porque si esto es un ataque, uno no necesariamente va a saber cuándo va a volver la luz, ¿sí? Y la luz la usamos para un montón de cosas, más allá de que puede parecer muy obvio, hay muchas vidas que dependen de la luz. ¿Sí? Puede generarse mucho caos si vos en una ciudad no tenés luz durante una semana, ¿sí? Ni hablar de lo que es equipamiento médico, respiradores artificiales y un montón de sistemas más, que si bien pueden tener alguna medida de contingencia, en la mayoría de los casos no están preparados para que vos no tengas luz por tiempo indeterminado. ¿Sí? Una cosa es, tuvimos un corte por 8 horas, un día. Otra cosa es una semana, 15 días, sin semáforo, sin absolutamente nada. Imaginen que es un caos verdaderamente grande, ¿sí? Bueno, otro problema, Industroyer. Industroyer, como el nombre lo indica, es apuntado también, un malware apuntado a industria, en donde lo que hacía también es atacar redes eléctricas. Esto se dio en diciembre del 2016, a donde también en Ucrania. Lo que provocó fueron 75 minutos sin luz de esta ciudad. O sea, moraleja, si van a Ucrania en diciembre, lleven un cargador portátil, ¿no? En este caso no atacaba simplemente vulnerabilidad del sistema operativo, sino que se enfocaba en protocolos que utilizaban las redes industriales, ¿sí? La gran mayoría de las redes industriales trabajan con protocolos que son viejos, que son obsoletos, pero siguen funcionando, ¿sí? En el campo IT se dice que si funciona, no lo toques, ¿sí? Del lado de seguridad tenemos otra filosofía, que es si la comunicación tiene que ser confidencial, cifrala. Si hay un bug de seguridad, parchealo. ¿Sí? Por más que funcione, porque que funcione no quiere decir que sea seguro, y que no sea seguro puede llegar a traer un montón de inconvenientes, como en este caso un apagón. Entonces, siempre que uno tenga tecnología y dispositivos dentro de las organizaciones, hay que tener en cuenta y estar suscrito a las cadenas, a las marcas, que son los que están publicando constantemente las vulnerabilidades, e implementar todos esos parches. Siempre teniendo en cuenta y testeándolos, no directamente en producción, sino en un ambiente de testing para evitar algún daño que pueda provocar esta implementación. Sí, acá tiene mucho que ver el miedo, ¿sí? Uno cuando está acostumbrado en las empresas
por decirlo de alguna forma, comunes y corrientes a aplicar una política de patch management. Dentro de esa política de patch management uno baja un montón de actualizaciones de software o hasta cambia el sistema operativo, pasamos de Windows 7 a Windows 8, de Windows 8 a Windows 10. En una central nuclear uno no puede decir paso de Windows 8 a Windows 10 y está todo bien, ¿sí? Más allá de que no se usan esas versiones de Windows. La actualización de software es algo muchísimo más crítica y por eso en general se adopta esa metodología de si funciona no lo toques. El tema es que van pasando 10, 15, 20, 30 años y llega un momento en el cual los protocolos funcionan pero terminan siendo totalmente inseguros. Por ahí estás usando algo que hace muchos años un montón de gente ya investigó, que hay problemas con eso, se utiliza tecnología obsoleta, criptografía obsoleta que con las máquinas de ahora es fácil de romper y eso va generando un montón de problemas que con eso que decía Javier del si funciona no lo toques, te va generando cada vez más problemas y sos cada vez más vulnerable a que te ataquen a través de distintos vectores. Yo he visto en infraestructura no críticas, pero sí en redes industriales, un sistema operativo que se llamaba NT, Windows NT. Windows NT está deprecado hace como 15 años y sigue estando en producción. O sea, imagínense la cantidad de vulnerabilidades que puede llegar a tener eso. Además suelen ser Windows NT sin parches. O sea, no solamente es Windows NT, sino ni siquiera hasta el último nivel de parche que salió. Que salió Service Pack 3 y hace, Es SXP. Tiene unos cuantos. NT es Service Pack 1, creo. No, o no. Service Pack 1. Sí. Ok, perdón. Bien, volvamos a la red industrial. Habíamos visto este esquema en el cual por lo general lo que se tenía antes era una separación, ¿sí?, entre lo que es la red IT contra la red OT, ¿sí?, contra la red de control industrial. Hoy en día ya no hay tanta separación. Hace poco un cliente nuestro nos vino a plantear de que habían puesto unos conectores desde la red IT hacia la red OT para poder sacar métricas sobre los sistemas, ¿sí? Y eso, en definitiva, si no se hace de manera adecuada, podría permitirle a un atacante directamente todo el malware que pueda llegar a meter acá adentro, que es mucho más sencillo de meter, a una red OT. Y de esa forma poder controlar los sistemas de control industrial. Estás uniendo una red totalmente crítica, donde solamente hay máquinas que hacen cosas específicas con sistemas que deberían ser robustos, que muchas veces no lo son. La estás uniendo con una red donde la gente navega por internet, se baja programas, cualquier cosa básicamente. A nivel seguridad, lo mejor sería aislarlas, que sean redes aisladas, que no tengan interconexión. De esa manera, evitar la máquina más segura es una máquina que está apagada, ¿sí? Lo que pasa es que no nos sirve, pero es lo más seguro. En este caso, llevando la misma filosofía, en vez de interconectar las redes, dejémoslas separadas, salvo que se necesite. Si se necesita, dejar únicamente ese punto de acceso, teniendo controles por si algo sucede en ese acceso, en ese único punto de acceso, en algún momento inadecuado, en algún horario en el cual no es común, que salte un alerta o que se corte esa comunicación. Acá un atacante donde podría acceder, bueno, si está interconectado todo, tranquilamente, ¿sí?, yo puedo meter el malware por acá, haciendo ingeniería social, con el pendrive, con un mail, y eso me permitiría a mí tomar control de esta red y después ir haciendo saltos hasta llegar a mi objetivo. Podría ser mucho más sencillo si la persona que agarró el pendrive directamente trabaja con SCADA, entonces ya estoy un paso adentro de esta infraestructura. Y esto que está acá arriba no se ve muy bien, se llama RTU, que sirve para poder gestionar de manera remota, ¿sí? Y esto se ha encontrado un montón de vulnerabilidades que los RTU eran accesibles, ¿sí?, mientras que tenga el alcance suficiente, o sea que ni siquiera tengo que llegar desde acá, pasar por esta otra red y llegar a controlar el PLC, ya puedo meterme dentro del RTU, si el RTU no está actualizado, y entrar directamente a controlar la industria. ¿Cuáles podrían ser nuestros adversarios?
eso va a depender mucho en qué ambiente nos paremos, ¿sí? Podrían ser naciones, ciberterrorismo, cibercriminales, activistas. En el caso de organizaciones podría ser un empleado descontento o también podría ser la competencia. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de adversarios que están dando vuelta dentro de este esquema que podrían llegar a atacarnos. Eso pensando en ataques dirigidos. También en los casos donde, por ejemplo, Stuxnet terminó apareciendo en algunos lugares para los cuales no estaba pensado que cayera, pero no podemos pretender que el que hace el malware lo haga de forma tal que se asegure que ese malware nunca caiga en una planta industrial que no sea la que él quiso atacar. ¿Sí? Entonces, obviamente no podemos depender de no tener enemigos, ¿sí? Como para quedarnos tranquilos, sino que siempre hay que protegerse. Por ejemplo, WannaCry lo que hacía era cifrar el contenido, ¿sí? Todos los archivos de ofimática o los archivos del sistema, lo que hacía era cifrarlos. Entonces, de esa forma, y pedía un rescate. Se llama ransomware porque lo que pide el software es un rescate. Y a partir de ese rescate que se paga, se podría recuperar la información. La información se puede recuperar sin la necesidad de pagar, en algunos casos más fácil que en otros. En algunos casos se puede solucionar con una simple herramienta del sistema operativo. En otros se podría llegar a hacer con técnicas forenses. Y en el peor de los casos, si es lo que más tiempo lleva, a través de ingeniería inversa, que sería analizar el malware, cómo actúa, para ver si, yendo capa por capa, a ver qué es lo que hace a medida que se va ejecutando, cómo funciona y se puede obtener la clave. ¿Sí? En algunos casos hay resultados positivos, en otros no. No siempre se recupera, pero en la gran mayoría de los casos sí. La recomendación siempre es no pagar, ¿sí? Porque si no uno estaría haciendo apología sobre estas técnicas e incentivaría a los atacantes, los ciberatacantes, a que sigan trabajando con estas tecnologías. Si nadie paga, ya no es negocio y buscarían otro lugar, no es que dejarían de hacer cosas. Bueno, conceptos claves que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Nosotros hoy tenemos software en todos lados. En las redes industriales, en la red de la organización, o sea, IT o OT, dentro de nuestras casas, en las ciudades. Los software están desarrollados por personas. Las personas nos equivocamos. Entonces, cuando desarrollamos también cometemos errores. Y ahí es donde se pueden detectar vulnerabilidades. Todo software tiene una vulnerabilidad. En algunos casos están más expuestas que otras, pero la gran mayoría del software tiene vulnerabilidades. Por eso es importante que se testeen. Sobre todo en infraestructuras que pueden llegar a perjudicar una ciudad. Estas infraestructuras críticas que nombramos, o cuando ya entremos en la parte de ciudades inteligentes. Hay que prestar atención mucho a lo que es seguridad dentro del concepto de ciudades inteligentes. Sí, ahora la tendencia que vemos nosotros, que para nosotros está bien porque nos dedicamos a la ciberseguridad, pero como humanos, digamos, le tenemos que prestar mucha atención, es que le estamos tratando de poner software e internet a todo, ¿sí? Parece que la solución a todas las cosas es ponerle una dirección IP, que lo podamos administrar por HTTP, que todos trabajemos con los mismos protocolos para un aire acondicionado, para un auto, para una lamparita. Tiene que terminar todo siendo lo mismo, el celular, la computadora, todo eso. Y el software justamente ahora está cada vez más presente y eso hace que en ese afán de mejorar la tecnología, nos estamos olvidando de que toda esa tecnología tiene problemas. Que esos problemas ya los sufrimos con la PC, los sufrimos con el celular y los vamos a terminar sufriendo ya los sufrimos con las centrales nucleares, lo vamos a sufrir con cada lugar donde pongamos la tecnología y no la protejamos adecuadamente. Así que tengan muy en cuenta eso al momento como clientes o como proveedores de decir, bueno, le pongo una dirección IP a esto, uso el protocolo HTTP, que es el más sencillo, que es el más útil, el que me da mejores prestaciones. Tengan muy en cuenta eso, ¿sí? No es simplemente decir, bueno, me subo a la era del IoT y le pongo una IP a todo y le pongo un software a todo y todo funciona mejor, porque no es que va a funcionar mejor si no lo hacemos de forma segura. Vamos a terminar sumando problemas que antes no teníamos, ¿sí? Así que en ese sentido, tanto como fabricantes y como
clientes, ¿sí? Consumidores, tenemos que tener muy en cuenta eso de que no siempre es tan necesario usar la tecnología y que al momento de usarla, si decidimos que la tenemos que usar de forma segura y responsable, ¿sí? Justamente lo que decía Javier, proteger las infraestructuras adecuadamente, ¿sí? Ya no estamos hablando de la PC de mi casa que si se me rompe la mando a arreglar o estoy una semana sin internet y bueno, no puedo ver Netflix. O sea, estamos hablando de infraestructuras muy críticas que a veces no se protegen como lo que son y justamente es por desconocimiento, por pensar que ponerle un IP a las cosas es que todo va a ser mejor y no es tan así, por lo menos no en todos los casos. IoT es Internet de las cosas, ¿sí? Es que todo esté conectado. Bueno, las recomendaciones que damos nosotros, ¿sí? Es siempre que uno instale software o siempre que uno compre dispositivos, tiene que solicitarle al fabricante la documentación de seguridad. Es muy importante que piensen en seguridad. Entonces, de esta forma, hay muchos proveedores que no lo tienen, hay otros que sí, hay algunos que tienen algunos lineamientos que no siguen las buenas prácticas de seguridad. Pero sí o sí nos tienen que dar documentación y a partir de esa documentación nosotros internamente en las organizaciones tenemos que plantear un abanico de políticas y procedimientos que permitan asegurar la infraestructura. Mantener actualizados los sistemas, como les comenté antes, es muy importante que tengamos todos los sistemas actualizados. ¿Sí? Si Telefónica hubiese tenido actualizado al último parche los sistemas operativos Windows, no se les hubiese cifrado toda su información en su red. Hay algo que se llama CSIRT, ¿sí? Que es un concepto que está relacionado con tener un equipo de respuesta ante incidentes. ¿Sí? En empresas no es tan común ver este equipo, pero debería haberlo sí en organizaciones en las cuales estén catalogados como infraestructuras críticas. ¿Sí? Una respuesta ante incidentes es, hubo un problema, por ejemplo, WannaCry. Ok, ¿cómo reacciono? Bueno, tengo un equipo que sabe cómo reaccionar. ¿Sí? O al menos si no tengo el equipo internamente, tengo un proveedor que me puede dar una mano con esto. ¿Sí? Ahí nos llaman a nosotros y vamos. Realizar también testeos, porque más allá de que los proveedores nos digan de que está todo bien y que no hay problemas dentro de la seguridad, hay que testearlo a ver si realmente es así. No nos podemos quedar solamente con el manual. El manual es importante tenerlo porque también así aprendemos cómo funcionan las cosas. Pero también hay que testearlo, ¿sí? Y ahí es donde aparece este concepto de penetration test, que es simular ser un atacante para ver hasta dónde puede llegar este atacante dentro de la organización, dentro de un entorno controlado, sin que rompa y cifre todo, sino la idea es identificar fallas para poder corregirlas. Bueno, y ante que sucedan las catástrofes, tener alternativas, ¿sí? Tener alternativas que nos puedan permitir a nosotros, si no tengo este software para controlar, bueno, alguna acción manual que a mí me permita poder seguir controlando mi tecnología. Como hizo Telefónica fue, apagó las computadoras. ¿Sí? Si se apagan las computadoras, no se puede replicar el malware. ¿Es lo mejor? No es lo mejor, pero es una opción. Y es válido. Muy importante pensar la seguridad desde el diseño, no pensar la seguridad una vez que ya tengo todo adquirido. Si tengo todo adquirido, bueno, tratemos de incorporar la seguridad dentro de todas las fases de desarrollo o de mantenimiento dentro de nuestro software y dispositivos. Si no, si es algo nuevo que vamos a implementar, pensemos en la seguridad desde el comienzo, desde la elección o sea, primero tenemos que identificar cuál es nuestro negocio y a partir de eso cuáles son los hitos en los cuales tenemos que hacer foco en la seguridad. Y a partir de ahí tomar la elección de qué proveedor nos conviene y qué software se aplica a nuestra organización. Y después en todos los cambios y modificaciones que tengamos, tiene que trabajar la seguridad de la mano. Si no es que simplemente me preocupa al final, porque al final si voy con seguridad se va a dar cuenta de un montón de falencias y corregir todo eso o sale mucha plata o no se puede hacer. Entonces se piensa de manera segura desde el principio, va a ser todo mucho más sencillo. Tengan en cuenta que siempre va a haber alguien que esté interesado en que algo suceda mal.
ya sea un partido político, ya sea competencia, ya sea hacktivismo o un cibercriminal. Alguien va a querer que se haga mal. Bien, nosotros, ¿sí? Entonces, para evitar que encuentren todos esos huecos, hay que pensar desde el comienzo con seguridad. Sí, el hacktivismo es cuando alguien hackea o ataca un sistema por una opinión que puede ser política o de diferencia de opiniones, ¿sí? Por ejemplo, a Sony le ha pasado que lo ataquen simplemente por una cuestión de que había todo un grupo de hacktivistas que estaban en contra de una determinada política comercial que tenía Sony creo que con respecto a las películas o a la música, y los atacaron en base a eso, ¿sí? No era que tenían un adversario particular, sino que había un grupo de gente que estaba muy descontenta con cómo hacía o pensaba Sony y lo atacaron, ¿sí? Eso es bastante común actualmente. Bien. ¿Dudas, consultas con los temas que vimos? Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos quedamos por acá. Si tienen preguntas.